Quiero saber si me escuchan. Sí, licenciada, se escucha y se ve ¿Sí la me escuchan? presentación. Ah, bueno, perfecto. Bueno, buenas noches. Vamos a comenzar entonces con la última sesión del curso de aprendizaje de productividad. El día de hoy, pues vamos a desarrollar un tema que está relacionado entonces con parte de lo que ustedes tuvieron que haber investigado esta semana, que tiene que ver entonces con el tema de la andragogía, la importancia como tal de la andragogía en la educación, pues entonces en este caso de los adultos, y de la manera que influye directamente en la formación directamente cuando estamos en programas de capacitación y desarrollo de nuestra organización. Para entrar a detalle, ¿verdad? Vamos a empezar a hablar acerca de qué es andragogía. Probablemente es un término que en algún momento lo hemos escuchado o algunas personas probablemente este término ha sido completamente nuevo ahora que comenzaron a investigarlo, pero la andragogía, ¿verdad? Vamos a partir entonces que hace referencia específicamente a la educación directamente del adulto. Partimos que la pedagogía se enfoca entonces en aprendizaje directamente con niños, pero la andragogía, ¿verdad? Nos establece entonces ciertas técnicas o ciertos procedimientos que existen en cuanto al tipo de aprendizaje o las técnicas que se deben utilizar con los adultos. Es cierto, todos sabemos de que cuando estamos en un programa de formación, en un programa de capacitación, necesitamos diferentes técnicas para poder de algún modo comprender o asimilar el contenido y de esta forma pues poder ponerlo en práctica, ya sea en nuestra vida diaria, ¿verdad? En cualquier ámbito, pero sobre todo en el ámbito organizacional, que es realmente, ¿verdad? Un porcentaje muy alto para lo cual nosotros nos formamos, nos capacitamos o recibimos este tipo entonces de metodología como lo que ustedes actualmente están estudiando. Partimos entonces que la andragogía, ¿verdad? No, tenemos un concepto acá, Malcolm Knowles, que él nos dice que propone el concepto entonces de andragogía, donde ya nos habla entonces que lo establece como preadultos, porque es un tipo de enseñanza donde ya más adelante en unas diapositivas vamos a ver cuáles son aquellas características que Knowles establece que nosotros como adultos debiésemos de tener o de cumplir para poder llegar a ese tipo de aprendizaje, cumplir con una meta establecida en cuanto a conocimiento. Nos dice que el concepto de andragogía entonces es conocido como el arte y la ciencia de ayudar a los adultos a aprender, para todas esas técnicas que se utilizan. La andragogía, contrario entonces a la pedagogía que se ocupa directamente del aprendizaje de los niños, vemos que ha tenido entonces diferentes evoluciones. Esto ha sido de acuerdo a todas aquellas nuevas técnicas. Entonces, que quisiera que en este momento ustedes pensaran cuál fue la última capacitación en la cual ustedes estuvieron presentes, cuál fue la última formación que ustedes tuvieron y cuáles fueron aquellas técnicas que probablemente utilizaron para de algún modo enseñarles, ¿verdad? El concepto que se pretendía en ese momento, cuál era el objetivo como tal. Hay muchas técnicas que nosotros podemos utilizar cuando enseñamos a los adultos, pero sobre todo lo importante acá es poder conocer al grupo y determinar en algún momento cuáles son las necesidades específicas de cada uno de ellos. Por eso es de que en contenidos anteriores y parte de algunas tareas, de una tarea que ustedes tuvieron era conocer cuáles eran aquellos métodos de aprendizaje, porque partiendo de esos métodos de aprendizaje que se utilizan con los adultos, nos dimos cuenta en esa tarea que hay muchos, ¿verdad? Y cada uno tiene diferentes técnicas y se va a utilizar de acuerdo al grupo al que va dirigido determinado conocimiento, partiendo de que de acuerdo al tipo de entrenamiento, al tipo de capacitación que yo en este caso pretendo dar, será entonces el tipo de método que yo voy a utilizar, los métodos que ustedes investigaron. Vamos a ver algunas definiciones entonces de qué es andragogía. Márquez establece que es una disciplina educativa que trata básicamente de comprender a los adultos desde todos los componentes, pero él hace tres grandes diferenciaciones y él habla específicamente de tres conceptos como tal, ¿verdad? Que habla de la parte psicológica, de la parte biológica y de la parte social y cómo cada uno de ellos entonces repercute y tiene ciertas aplicaciones en este proceso de enseñanza. Por supuesto, la parte psicológica, ¿por qué? Porque involucra toda la parte emocional al momento en que yo estoy adquiriendo un nuevo conocimiento, la forma en la que yo me siento, la forma en la que
de algún modo si tengo la motivación suficiente o no, ¿verdad? Y por supuesto la parte biológica y social, que ya depende entonces, cuando hablábamos de los preadultos, determinada edad y cómo es la estructura entonces de ese grupo, ¿verdad? Que básicamente ahí es la parte social de ese grupo en el que yo estoy, con el que yo estoy recibiendo algún tipo de información nueva en este caso. Por otra parte, Alcalá también nos establece ciertas definiciones y él nos dice que es la ciencia y el arte que forma parte, entonces, en este caso, de la antropología, de la educación, que es una educación permanente y que se fundamenta en los principios, básicamente, de participación y horizontalidad. Esto es bien importante, lo que Alcalá nos dice. Cuando él habla que el aprendizaje en el adulto establece que es un principio de horizontalidad, significa que todos sabemos exactamente, o sea, aunque va a haber un guía en este caso, ¿verdad? No es un maestro, va a ser un guía, pero todos los participantes de algún modo tenemos un conocimiento que puede enriquecer y que puede favorecer al nuevo conocimiento que en común, en la parte social, todos estamos adquiriendo. Entonces, el sentido de horizontalidad juega un papel determinante cuando hablamos de andragogía. Si fuese pedagogía, no estamos hablando de un sentido de horizontalidad, todo lo contrario, ¿verdad? Es un sentido vertical en este caso, porque estamos diciendo que es un maestro, en este caso, quien le enseña a los participantes, pero en la andragogía no, en la andragogía la participación toda es igual, equitativa como tal. Alcalá también nos dice que en este concepto de andragogía, los adultos que deciden aprender participan activamente en su propio aprendizaje. Esto es algo muy claro. O sea, cuando nosotros realmente tenemos estamos interesados en la adquisición de un nuevo conocimiento, ¿qué es lo que hacemos? Participamos de alguna manera muy activa. No esperamos, en este caso, que sea una figura de un maestro que esté constantemente dirigiendo nuestro aprendizaje en este caso, o indicándonos qué es lo que se debe de hacer. La participación activa depende todo fundamental en este caso cuando hablamos en el aprendizaje del adulto, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, en esta misma metodología en la que ustedes ahora están recibiendo sus cursos, la participación es activa de algún modo, ¿no? Porque ustedes ya hay un material establecido, ustedes tienen que leer el material, ustedes tienen que estar atentos entonces a fechas de exámenes, a fechas de tareas. No es un maestro que está constantemente repitiéndoles y diciéndoles, ¿verdad? Si ya hicieron las tareas, si ya entraron, por ejemplo, al foro, etcétera, ¿verdad? Entonces, en eso se establece Alcalá específicamente, ¿verdad? De la participación activa. Y cuando hablamos de principios de la andragogía, es bien importante definir estos. Hablamos de la actividad, de la realidad, de la armonía, de la participación y la democracia. Para que sean realmente andragogías, se deben de cumplir y establecer todos estos principios. Acá, ¿verdad? La actividad, lo que hablamos, ¿no? O sea, que de algún modo exista esa participación activa a través de los intereses propios que a cada quien tiene. Cuando hablamos de armonía, en este caso, pues resulta que yo debo de sentirme cómodo dentro de un ambiente de formación, que no importa lo que yo esté recibiendo, nuevo conocimiento, pero en el grupo yo debo de sentirme cómoda con la persona, inclusive con la guía, ¿verdad? Que yo tengo en este momento. Yo debo de sentirme también como debe de existir realmente un principio de armonía para que realmente exista esa participación activa de parte, pues en este caso, del aprendiz. La participación, pues lo que estamos hablando, ¿no? El participante logra más provecho cuando trabaja de forma mancomunada. Quiere decir, cuando trabaja también con todo el equipo, cuando no se deja solamente guiar, sino que trabaja con todo el equipo. Y la democracia, porque nos dice que el trabajo con los adultos implica un ambiente de libertad y participación en cuanto a la toma de decisiones. Cuando nosotros estamos en un proceso de aprendizaje como de adultos, todos opinamos y todos recibimos también de algún modo algún tipo de retroalimentación, pero debe de existir una democracia. Nuevamente nos vamos al tema de la armonía, para que yo me sienta de algún modo, que me sienta cómoda con ese nuevo conocimiento, en ese grupo, en ese lugar donde yo me encuentro. Entonces la democracia debe de ser fundamental, que exista esa libertad de sentir, de que yo pueda sentir de que mi opinión realmente tiene peso, que la opinión que yo puedo dar en algún momento realmente es tomada en cuenta, así como puedo tomar en cuenta la opinión de las demás personas. Y entonces hablamos acá de los estudiantes universitarios.
y en este caso nos dice que por ser adulto, ya hablando específicamente de la andragogía, rechaza la rigidez y la inflexibilidad pedagógica, o sea, no es de una forma autoritaria en este caso. Rechaza que frenen su proceso de autorrealización. ¿Por qué? Porque estamos hablando, ya hablábamos anteriormente del tema de sentirnos libres en algún momento. Esto definitivamente rechazamos, ya como adultos, rechazamos de algún modo si existe algún freno en esa autorrealización de adquisición de conocimientos. Rechaza que frenen sus aspiraciones naturales y continúa en un proceso de conocimiento, de crecimiento en este caso. Esta continuidad de desarrollo, de crecimiento, lo hace solamente un adulto. O sea, un niño, si nos vamos a qué es lo que pasa con un niño, el niño, ¿verdad? Está, por ejemplo, cursando la preprimaria, luego viene la primaria, luego vienen los básicos, lleva una secuencia. Nosotros como adultos, en esa continua información o retroalimentación o aprendizajes nuevos, ¿verdad? Estamos en un proceso de crecimiento continuo. Por lo regular, nosotros como adultos, y sobre todo si estamos en un ambiente laboral, ¿verdad? Asumamos que hoy tenemos cierta posición en el trabajo donde estamos, pero con el tiempo yo necesito, me cambio por X o Y razón de puesto como tal, necesito la adquisición de nuevos conocimientos. Por eso es de que hablamos que continúa entonces con ese proceso de conocimiento, porque yo debo entonces nuevamente de capacitarme, debo nuevamente de formarme, aún así sea un conocimiento que yo ya estoy familiarizado con él, yo ya lo conozco, pero de algún modo necesito, ¿verdad? Familiarizarme con nueva información, que al final sabemos de que lo que hablamos, que aunque ya tenemos una base, pero la nueva información a mí me va a decir entonces en este caso qué es lo que yo realmente necesito, de algún modo estudiar o especializarme en algo específico, ¿verdad? Si así se diera el caso. ¿Cuáles son aquellas características de los adultos? Hablamos acá de la experiencia, de la capacidad para aprender, de la autoestima, de la resistencia al cambio, de los beneficios, prestigio, seguridad, juicio crítico, diferencias individuales. No vamos a hablar detalladamente de cada uno de ellos por cuestiones de tiempo, pero vamos a hablar a grosso modo de algunos que están acá. Por ejemplo, el prestigio y la seguridad. Nosotros como adultos, cuando estamos en la adquisición de nuevos conocimientos o estamos en un proceso de capacitación o decidimos entrar a la universidad y estudiar alguna maestría, algún posgrado, algún doctorado o algo, de alguna manera, ¿verdad? Inconsciente o conscientemente lo que estamos buscando es el tema del prestigio y la seguridad. Necesitamos de algún modo buscar esa seguridad, ya sea donde yo laboro o en mi negocio propio o en mi empresa propia, ¿verdad? Necesito tener esa seguridad para poder tener como que las bases de ese conocimiento, ¿verdad? Y por otro lado, definitivamente el prestigio, o sea, que de algún modo el alcanzar o el tener un nuevo logro o el tener un posgrado, ¿verdad? Pues nos da cierto prestigio, tener una maestría nos da otro prestigio, tener un doctorado nos da un prestigio. De ese modo, ¿verdad? En la adquisición de ese nuevo conocimiento vamos alcanzando cada una de estas características. Si hablamos de andragogía versus pedagogía, ¿cuáles son las diferencias puntuales en cada una de ellas? Hablamos que en la pedagogía es un aprendizaje pasivo, mientras que en la andragogía nos dice que es interdependiente. De algún modo, ¿verdad? Lo que ya hablábamos, el adulto en este caso no depende como tal del maestro, ¿verdad? De un guía, ¿verdad? Para la nueva información, es interdependiente, ¿verdad? No depende totalmente de él. La pedagogía nos dice que está dada por la sociedad, por lo que ya hablábamos, ¿verdad? O sea, un estudiante ingresa a una educación regular y tiene que cumplir ciertos años para alcanzar, graduarse y terminar pues sus estudios. La andragogía nos dice que es generada por nosotros mismos. Cada uno de nosotros decidimos qué estudiar, hasta dónde vamos a llegar, cuánto más le vamos a dedicar, etcétera, etcétera. En la pedagogía también nos dice que es una información seleccionada por el instructor en este caso, y en la andragogía nos dice que es generado por el participante. En la pedagogía, ¿verdad? Volvemos al tema de los niños. O sea, ya existe un modelo a seguir en cuanto a la educación. En la andragogía no. En la andragogía, de algún modo, como volvemos a hablar nuevamente,
el adulto es quien busca esa nueva información, esa adquisición, entonces, de conocimiento, entonces se genera a través del participante, porque es el participante o el adulto en este caso quien busca y quien decide en qué especializarse. En la pedagogía nos dice que es académico, mientras que en la andragogía es experiencia. Nosotros como adultos, que ya todos tenemos una experiencia en lo que hacemos día con día, en nuestro trabajo, en las formaciones previas, en todo lo que tengamos, ¿verdad? Lo que ya tengamos recorrido, de algún modo genera experiencias. Entonces, cuando estamos en un proceso de capacitación o en un tipo de adquisición de información nueva, de algún modo aplicamos esta experiencia previa que ya tenemos y también nos apoyamos también de la experiencia de los otros participantes. Los supuestos acerca de los estudiantes. Nos dice uno de ellos que es la necesidad del saber. Los aprendices solo necesitan saber que deben de aprender lo que el profesor les enseña si desean aprobar el curso. Está hablando específicamente de pedagogía, o sea, el niño, el adolescente se preocuparán únicamente en recibir esa información, en estudiar, ¿verdad? Únicamente lo que el maestro le está indicando, porque al final es solamente por aprobar un curso. En la andragogía pasa todo lo contrario. Inclusive hay adultos que no necesariamente están buscando un diploma, no necesariamente están buscando un reconocimiento, ni una nota. Lo que están buscando es generar nuevas experiencias. El concepto número 2, el supuesto número 2 nos dice que el autoconcepto del alumno, cuando habla de esto, se refiere al concepto que tiene el profesor del aprendiz, que es el de una personalidad dependiente. Por lo tanto, el autoconcepto del aprendiz es totalmente dependiente. Aquí hay una doble vía en este caso. O sea, el maestro de algún modo sabe que depende del alumno también, ¿verdad? Por la misma enseñanza, pero el alumno también sabe perfectamente que depende en este caso para la formación del maestro como tal. Por eso es que dice acá en este concepto que de algún modo se vuelve interdependiente. Los dos, cada uno depende del otro. El otro supuesto nos dice que el papel de la experiencia, bueno, la experiencia del aprendiz es de poco valor para el aprendizaje. La experiencia que cuenta es la del profesor. Acá el alumno en un salón regular, hablando de pedagogía, por lo regular la poca experiencia que pueda tener, ¿verdad? No cuenta en lo absoluto. La única experiencia que cuenta en este caso es la del profesor. El supuesto número 4 nos dice la disposición para aprender. Los aprendices están dispuestos a aprender únicamente lo que el maestro les diga. Bueno, volvemos al punto. Solamente están recibiendo información, escuchando, generando conocimiento, sí, pero con la intención entonces de aprobar únicamente un curso o un contenido. El otro supuesto nos dice que en cuanto a la orientación del aprendizaje, y los aprendices tienen una orientación centrada en los temas de aprendizaje y en la adquisición entonces de los contenidos. Y por último, el último supuesto, la motivación, que se refiere a los aprendices, se les incita a aprender mediante motivadores externos. Cada uno de estos supuestos, ¿verdad? Para nada tienen relación entonces con la andragogía. Nos damos cuenta acá que en estos supuestos de los estudiantes, o sea, en pedagogía, tiene mucho que ver entonces factores externos, como nos lo menciona acá en la motivación. Los factores externos es que el alumno en este caso sabe que si gana X curso o si gana y aprueba todo el año sus materias, va a tener cierta recompensa, los padres le van a dar algún premio, pero en la andragogía ya no. En la andragogía los motivadores que existen son internos, porque de algún modo yo ya no estoy esperando alguna recompensa de alguien, ¿verdad? O sea, yo ya no espero recompensa de mamá, de papá, de alguien como tal, sino que el motivo o los motivos que tengo son internos. Esos motivos pueden ser, ¿verdad? Lo que hablábamos anteriormente, el prestigio, la seguridad de mi organización, saber que yo puedo, que en esta adquisición de una nueva información yo puedo ascender a un puesto, tener otra categoría también dentro de mi organización, etcétera, ¿verdad? Esos son entonces factores internos que no necesariamente tienen que ver entonces con algún tipo de premio, como en el caso de los estudiantes. ¿Y quién es un adulto? Papalia entonces, ¿verdad? Hace referencia a que
Cuando se habla de adultos, se refiere específicamente a través de la edad, y nos dice que la edad adulta inicia entonces a los 20 años y se divide en edad adulta temprana, que va de los 20 a los 40 años, la edad adulta intermedia, que va de los 41 a los 65 años, y por otro lado, la edad adulta tardía, que es en este caso después de los 66 años. En cambio, si Papalia establece que es enfocado a la edad como tal, para los andragogos es todo lo contrario, ¿verdad? Ellos nos dicen, no se refiere tanto a esa clasificación de edades, sino que nos dice que es el adulto, para los andragogos es la persona que es capaz de procrear, la persona que es capaz de asumir con interés a responsabilidades, ¿verdad? Y la persona que es capaz de tomar decisiones con plena libertad, ¿verdad? O sea, un adulto, en este caso, o los andragogos en este caso, ya suman otro tipo de características que nosotros como adultos debemos de tener, ¿verdad? Pero definitivamente la responsabilidad, la toma de decisiones, la independencia hasta cierto punto, ¿verdad? Ya no dependemos de mamá, de papá, ya no dependemos de otras personas. De esas características, entonces establecemos que la persona o el adulto es autónomo, económica y socialmente, ¿verdad? Es capaz de tomar decisiones y de autodirigirse, no necesita que alguien le esté guiando o le esté diciendo qué es lo que tiene que hacer o hacia dónde tiene que ir. Es responsable cívica y económicamente y cumple una función productiva. O sea, nosotros como adultos, de algún modo, pues ya tenemos nuestra vida basada en ciertas actividades donde pues estamos siendo productivos en lo que hacemos. Estamos generando experiencias como lo que estábamos hablando, pero nuestra función principal, ¿verdad? Es que estamos siendo productivos, independientemente de lo que hagamos, pero es buscar una producción. ¿Para qué? Para de algún modo hacernos responsable económicamente. Y en el aprendizaje del adulto nos dice de qué depende el aprendizaje, entonces en este caso de nosotros como adultos. Depende de la relación entre la estructura cognitiva previa del alumno y la nueva información. Vamos a ver qué es eso. ¿Y qué es esa estructura cognitiva? Nos dice que es el conjunto entonces de conceptos e ideas que una persona posee sobre un determinado campo de conocimientos, así como la forma en la que que los tiene organizados. Esta estructura cognitiva básicamente es toda esa información previa que yo ya tengo, que ya tengo establecida, ¿verdad? Y que de algún modo, pues yo pongo en práctica esa información o esa estructura cognitiva de esos conocimientos que están guardados en nuestro cerebro, ¿verdad? Yo genero a través de ellos nuevas experiencias, nuevas formas también para poder aplicarlo, ¿verdad? Dependo entonces de la información que yo estoy adquiriendo en gran medida de la que ya está de algún modo almacenada en esa estructura cognitiva. ¿Cómo se logra el aprendizaje entonces significativo del adulto? Nos dice que se logra relacionando en forma no arbitraria y sustancial, ¿verdad? Esto quiere decir no al pie de la letra, el nuevo conocimiento con los conocimientos previos del alumno. Es importante acá, ya hablábamos, ¿verdad? En las diapositivas anteriores, que el tema de la libertad, el tema de sentirnos libres en algún momento para aportar, para dar opiniones, para recibir, involucra mucho y tiene un papel fundamental en cuanto a esa adquisición de información. Por lo tanto, ese aprendizaje significativo que nos habla acá, ¿verdad? Es tomar de algún modo esa información previa, pero hay algo bien importante acá, ¿verdad? Esa información tampoco debe ser arbitraria, no tomarla al pie de la letra, ¿verdad? Porque en esa generación de nueva información yo puedo ir de algún modo intercambiando o de algún modo interlazar también toda esta información previa con la nueva que yo ya estoy adquiriendo. ¿Cómo conocer la estructura cognitiva de los alumnos? Nos dice que es a través de los aprendizajes previos, a través de la forma en la que se tienen organizados los aprendizajes, en este caso, pero sobre todo a través de los estilos de aprendizaje. Estos estilos de aprendizaje es lo que tiene que ver con lo que hablábamos al inicio de la tarea que ustedes hicieron. Los estilos de aprendizaje juegan un papel fundamental, ¿verdad? Cuando trabajamos la prueba y la herramienta del BAC, ¿verdad? Se recordarán de esa herramienta que era enfocarse directamente a cómo era la forma en la que para nosotros es más cómodo adquirir un nuevo conocimiento, en que si somos visuales, en que si somos auditivos o en que si somos kinestésicos, todo esto tiene que ver entonces con mi estilo de aprendizaje. Según ese estilo de aprendizaje, me resultará más difícil o más fácil esa adquisición de información.
¿Cuáles son entonces aquellos principios que rigen la conducta del adulto? Hablamos aquí de la individualidad, que nos dice que la actuación del ser humano varía de tal forma que en un mismo estímulo hace reaccionar a las personas en distintas formas. O sea, no todas las personas ante una nueva información reaccionamos de la misma manera. No todas las personas ante una nueva información la ponemos en práctica de la misma manera. Cada uno lo hace según sus necesidades y según su experiencia, según también ese proceso o esa información o ese proceso cognitivo que hablamos, que es lo que yo ya establezco. Y a la diferencialidad, que es el otro principio que nos dice los adultos asimilan los conocimientos en diferentes cantidades y formas. Todo esto entonces lo relacionamos directamente con los estilos de aprendizaje. ¿Cuánto yo voy a aprender, verdad? O de qué manera yo lo voy a aprender, tiene mucho que ver entonces los estilos de aprendizaje. Otro principio tiene que ver con la temporalidad, que nos dice que los distintos adultos necesitan diversas formas o diversas cantidades de tiempo para el dominio de un trabajo como tal, ¿verdad? Esto va muy enfocado a la variabilidad, que nos dice que un adulto puede aprender en un momento dado con mayor rapidez que en otros momentos. Tiene entonces no solamente que ver con el tema de mis estilos de aprendizaje, sino que también del lugar donde yo me encuentro, de la forma en la que se me está generando esa nueva información, si me siento cómodo o no, si me siento a gusto donde estoy, si estoy en un ambiente agradable o no, ¿verdad? Todo eso tiene que ver en cuanto a esa variabilidad que yo poseo en algún momento de esa información. Y el último principio, que es el de conclusión, que nos dice que se necesitan distintos métodos de entrenamiento para poder entrenar o para poder capacitar a varios adultos. O sea, los métodos o los estilos no todos son iguales, porque al final, como cada uno de nosotros tenemos estilos de aprendizaje diferentes, entonces se necesita implementar o conocer varios métodos para saber cuál es el método idóneo, en este caso, de aprendizaje. Si hablamos entonces de la andragogía y de estilos de aprendizaje, tenemos que enfocarnos en los hemisferios cerebrales. Esta herramienta que ustedes vieron ya hoy en su material, bueno, en la semana, ¿verdad? En su material de apoyo, es una herramienta que realmente no necesita mayor explicación, ¿verdad? Porque las instrucciones son sumamente sencillas, ¿verdad? Donde únicamente lo que tenían que hacer, ¿verdad? No sé si la tienen ustedes a la mano, si la imprimieron ahora, ¿verdad? Pero lo único que debían de hacer era responder las preguntas, decidir con cuál de las dos opciones nosotros nos sentíamos más cómodos y de último, pues al finalizar de contestar las 20 preguntas que tiene este test de hemisferios cerebrales, era hacer una sumatoria, ¿verdad? De la A o de la B, según la cantidad entonces de respuestas acertadas en A o B que yo le di. De acuerdo a eso, entonces me va a decir con cuál de los dos hemisferios es que yo trabajo. Parte bueno, con este test es parte de la tarea que una de las tareas finales que les dije que ahora mismo al finalizar la presentación yo les voy a explicar. Entonces nos vamos a ir directamente, si ustedes ya tienen los resultados de sus pruebas, ¿verdad? A ver qué son los modelos de hemisferios cerebrales. Y aquí básicamente nos dice que es la forma en la que procesamos entonces la información detalladamente, ya sea con el hemisferio izquierdo, ¿verdad? Que lo establece, o que la forma de recibir esa información lo hace de una forma global, o con el hemisferio con el hemisferio izquierdo que lo hace de una forma detallada, y con el hemisferio derecho que lo hace a través de una forma global, cada uno teniendo diferentes características. El hemisferio lógico, que es el hemisferio izquierdo, nos dice que su proceso de aprendizaje es lineal y es secuencial. También es importante que aquí, ¿verdad? Juega mucho, ¿verdad? Aquellos detalles. Por ejemplo, acá, ¿verdad? Les puse esto. Es más fácil para nosotros cuando conocemos a una persona en el hemisferio lógico izquierdo recordar nombres. Cuando nos apoyamos o nuestro hemisferio derecho es el que es el que tiene más puntaje en este caso en relación a la herramienta que ustedes aplicaron, nos dice acá que es más fácil que las personas cuando conocen a alguien, es más fácil que recuerden el rostro que recuerden el nombre, ¿verdad? Vamos a ver cuáles son aquellas características principales de cada una de ellas. En cuanto a los modos de pensamiento, el izquierdo lógico, ¿verdad? Tenemos los dos acá en esta diapositiva que ustedes ven.
Está el izquierdo lógico y por otro lado tenemos el derecho holístico, que es el que lo hacía en general, de una forma global. El izquierdo lógico, aquí encontramos a personas, por ejemplo, ¿verdad? A los que tienen más desarrollado el hemisferio izquierdo en este caso, personas que les gusta hablar bastante, ¿verdad? Tienden a ser muy lógicos también en lo que hablan, a diferencia del hemisferio derecho, por ejemplo, ¿verdad? Que son personas más reservadas, no les gusta hablar mucho, tienden a ser muy concretos o muy directos también en lo que dicen, ¿verdad? En el hemisferio izquierdo, ¿verdad? La persona como es más abstracta muchas veces también se va por las ramas también cuando quiere decirnos algo o cuando quiere dar información o cuando quiere retroalimentar. No es tan concreto entonces como con el que tiene el hemisferio derecho más alto en el puntaje. ¿Cuáles son aquellas habilidades que están asociadas a cada uno de ellos? En el hemisferio lógico podemos hablar acá del izquierdo, que tiene más desarrollada la escritura, por ejemplo, la ortografía, el lenguaje, la lectura. El derecho, por otro lado, nos dice que en cuanto a las habilidades, lo que tiene más desarrollada en este caso es la creatividad. Es una persona muy emocional, ¿verdad? Es muy probable que dentro de un grupo de trabajo, cuando yo aplico esta herramienta y yo determino, bueno, cuál es el hemisferio que predomina más, ¿verdad? Si es una persona que predomina el hemisferio derecho, es muy probable que si yo debo de llamarlo o llamarle o darle o tiene una llamada de atención, una amonestación, es muy probable que va a ser de aquellas personas que reaccionen muy emocionales. Probablemente se pone a llorar, probablemente no acepta lo que se le esté diciendo, ¿verdad? A diferencia del izquierdo, ¿verdad? Que el izquierdo, ¿verdad? No le afecta tanto las emociones. Al final resulta ser una persona más directa. Si ustedes tienen los resultados de sus pruebas, ¿verdad? Hay estas últimas diapositivas que tengo acá, que son estas 4. Vamos a hablar entonces específicamente de cuál es el nombre que se le da o que según la herramienta de los hemisferios cerebrales se le da a la persona que punteó más alto en el izquierdo. Las personas que puntearon más alto en el lado izquierdo nos dice que es el organizador y es el experto. ¿Cuáles son aquellas características a nivel general que tienen estas personas? Están más orientadas al presente, tienden a ser más lógicos, son más analíticos, se basan más en los hechos reales también, son más cuantitativos, y si hablamos de aprendizaje, como estamos hablando acá dentro del curso, nos dice que serán aquellas personas que por lo regular van a clases, pero con intención realmente de aprender, o sea, no solamente por una nota, no porque necesito ganar un curso, no porque necesito aprobarlo, sino porque realmente yo estoy interesado de algún modo en adquirir una nueva información, un nuevo conocimiento. Se orientan entonces, como en la primera característica que veíamos acá, al presente, no se enfocan tanto en aspectos del pasado, ni se estresan, ¿verdad?, en ver aspectos del futuro como tal, sino que se enfocan en lo que actualmente están trabajando. O sea, trabajan detalladamente en lo que están haciendo de tal modo de poder entregar algún proyecto o algo en lo que están trabajando muy bien hecho. El izquierdo, ¿verdad? Las otras características nos dice que es orientado a los procesos, es una persona muy organizada, muy secuencial también, planea mucho todo lo que hace, es una persona muy detallista y no soporta la mala organización. Por lo regular, este tipo de personas va a ser aquel grupo o aquellas personas que al momento de presentar un proyecto, presentan un proyecto muy bueno, un proyecto muy original, algo de excelencia como tal. Ahora bien, las personas que puntearon más alto en el hemisferio derecho, nos dice el nombre que lleva este grupo es el comunicador o el estratega. ¿Cuáles son las características principales que tienen estas personas? Nos dice que está orientado específicamente a personas, ¿verdad? De algún modo son más empáticos, velan por las necesidades de las demás personas, están más atentos al grupo como tal, ¿verdad? Si hablamos acá de posiciones dentro de la organización, por ejemplo, alguien que labora en recursos humanos
Idealmente que el hemisferio derecho, en este caso, sea el dominante. ¿Por qué? Porque estamos diciendo acá que será entonces todas aquel grupo que está orientado hacia personas. O sea, está una persona de recursos humanos, característica principal que debe de tener es velar, ¿verdad?, por el bienestar de todos los colaboradores. En este caso, el comunicador o el estratega, que es el límbico derecho, lo tiene perfectamente. Es interpersonal también, es muy sentimental, como habíamos visto. También es una persona muy estética, cuida mucho toda esa parte de los detalles, lo emocional, ¿verdad? Por lo mismo de que de igual manera se enfoca a las personas, entonces de algún modo la parte de los sentimientos y de las emociones sí lo tiene muy marcado, ¿no? Porque como maneja mucho la empatía con las personas, entonces se involucra mucho en esto. No soporta las críticas severas, por lo mismo como es muy emocional, le afecta de gran manera algún tipo de crítica que se le pueda hacer. Otra de las características nos dice que son personas que están orientadas al futuro, a diferencia, como veíamos desde el izquierdo, que están más orientadas entonces al presente. El cortical derecho, ¿verdad? O el comunicador o la estratega, como le querramos llamar, nos dice que la característica principal es que está más orientado, en este caso, al futuro. Tiene que ser más holístico, más intuitivo también, como es muy interpersonal, ¿verdad? Como se enfoca mucho a las personas, resulta que su intuición está muy alta. Se deja llevar mucho por la intuición. Es una persona muy integrador, le gusta sintetizar también todo lo que realiza y sus proyectos también tienden a ser proyectos muy originales. Quisiera saber, con esto he terminado la presentación, pero quiero tomarme unos minutos para que por favor me puedan decir cuáles son aquellas dudas que sé que pueden existir en este momento con sus tareas, específicamente con la última tarea que tienen, que es en relación a la herramienta, a las herramientas. ¿Nadie tiene dudas? Bueno, si no hay dudas, yo igual les voy a dar una breve explicación. Si en esta explicación a alguien le surge la duda de lo que voy a decir, por favor me lo puede decir. Recordarán que en cada clase hemos visto algunas herramientas. Es muy importante y les voy a recalcar lo mismo que les dije en la primera sesión. Estas herramientas que nosotros estamos viendo ahora no tienen nada que ver con herramientas para contratación de personal o reclutamiento y selección. Este tipo de herramientas es diferente. Este tipo de herramientas, como ya hemos visto en las clases, va dirigido a grupos de desarrollo, grupos de capacitación, que se puedan usar en algún momento como complemento o como soporte a otras herramientas que tengo, lo puedo usar, pero hay que dejar muy claro que las herramientas de reclutamiento como tal son muy diferentes a estas. Así que para no perdernos por ahí, por favor. Entonces, en estas herramientas que estuvimos aprendiendo durante estas semanas, la idea es que ustedes puedan aplicarse, ya sea a ustedes mismos, se aplican estas herramientas o se las aplican a alguien más. Cuando ya tengan aplicadas las herramientas, lo que van a trabajar es un informe. En el GES también hay un modelo del informe que pueden trabajarlo muy bien. Pueden usar ese modelo que está ahí, o bien, si en la empresa donde ustedes trabajan, si están en recursos humanos es mucho más fácil, pero si no, ¿verdad? Probablemente en recursos humanos les proporcionan un modelo o un formato si ustedes no se sienten a gusto con este modelo que está en el GES. Entonces trabajan las herramientas y la idea es que al finalizar cada una de las pruebas, ustedes tienen que hacer entonces un informe o un resultado de estas herramientas según lo que hayan obtenido y llenan ese formato con los datos generales, hacen las recomendaciones del caso y de último hay dos formas de cómo presentar las herramientas. Pueden de algún modo escanearlas, pero si no tenemos escáner y se nos dificulta o no podemos por X o Y razón, pueden tomarle una fotografía a las pruebas, a las herramientas vistas en clase. No hay ningún problema en ese sentido, siempre y cuando la herramienta esté clara, siempre y cuando la foto se vea bien, que no haya distorsión de la imagen
o de los resultados, porque esos resultados yo los reviso. Entonces, sí debe de ser si va a ser fotografía, debe ser una fotografía clara, por un lado. Por otro lado, tienen un modelo de DNC ahí también, que esto va de la mano, ¿verdad? Lo que deben de hacer es asumir un rol, ¿verdad? Creo que yo les puse el modelo o el rol de un vendedor en este caso, pero pueden asumir ustedes el rol que a ustedes se les facilite más, no hay ningún problema en este caso. Asumen cualquier rol y en base a eso llenan su formato entonces de DNC. Al finalizar todo el trabajo, deberán de hacer sería en este caso el informe en DNC y también las herramientas. Harán una carpeta y en esa carpeta van a comprimir la carpeta y la van a subir. Mucho ojo, por favor, porque hay personas que solamente o me suben el informe y no suben en este caso las herramientas, o no suben el DNC. Las tres cosas deben de ir integradas a una sola carpeta. Si a alguien se le facilita, ¿verdad? Poner las herramientas en una sola carpeta está perfecto y el informe en otra está bien, no importa, siempre y cuando vaya en una carpeta comprimida para que estén todos los documentos juntos cuando cuando yo lo vaya a calificar. Quiero saber si hay alguna duda después de lo que dije. ¿No hay ninguna duda? Tengo igual el chat abierto por si alguien igual no quiere hablar y quiere escribirlo. Si no hay dudas, ¿verdad? Después de las instrucciones de esta tarea, de lo que les dije en la tarea, de cualquier manera pueden hacérmelo saber por el chat, no hay ningún problema. Bueno, vamos a ver, aquí tengo una duda. ¿Dónde sugiere usted que podamos aplicar estas herramientas? Las herramientas, no veo aquí me escribe, pero sé que es apellido Mérida. Las herramientas, es que las herramientas se las puede aplicar usted, o sea, no necesariamente se las tiene que aplicar a alguna persona, puede ser usted, pero puede tomar entonces el rol que yo les mencionaba, de que asuma un rol de algún puesto en particular, pero las herramientas se las pasa a usted, no es necesario aplicárselas a alguien, o se las aplica a un compañero en el trabajo o a otra persona. La idea es tener entonces los resultados de las herramientas para que de algún modo ustedes se familiaricen con ellas y conozcan entonces de qué se trata todo esto, pero no tienen que aplicarlas en otro lado, ustedes pueden hacerlas como ustedes consideren más cómodo. No sé si le quedó clara la pregunta que me hizo, la respuesta que le di. Bueno, Gladys me dice, bueno, todo está claro. Bueno, perfecto, le quedó, muy bien, también está clara la respuesta en este caso. Entonces les repito nuevamente, si no hay dudas, terminamos entonces por hoy la videoconferencia. Cualquier inquietud, les vuelvo a decir, por favor, pueden comunicarse conmigo con todo gusto, me pueden escribir ya sea al correo electrónico o si quieren respuesta inmediata y más fácil, pueden comunicarse al chat. Ya hablábamos que el chat está activo todo el tiempo, entonces puedo apoyarles sin ningún problema en cualquier momento que ustedes así lo deseen. Así que tengan feliz noche, me dio mucho gusto haber compartido con ustedes estas sesiones y estaré ya en unos días entonces ya avisándoles acerca de sus notas. Si alguien en este momento tiene alguna duda con respecto a las notas que ya tiene, ¿verdad? Por favor, me lo hace saber. Ustedes revisan el GES y todo está al día, tienen todo al día, sus foros, sus tareas, sus exámenes, no hay nada pendiente. Ustedes suben sus tareas y yo procuraré 1 o 2 días después calificarles y de igual manera les estaré avisando para que ustedes lo puedan revisar si hay algún inconveniente y si se necesita corregir, si fuera el caso, ¿verdad? Así que si no hay más dudas, que tengan muy feliz noche y nos estamos comunicando. Gracias. Feliz noche.